Bueno, largo, Marcos. Sí, ya estamos grabando, dale gas nomás. Bueno, buenas tardes, chicos y chicas de SIC 3. Me imagino que habrán hecho lo que les recomendó el contador Marcos Ponzo de haber visto los videitos. No somos lindos, ni nada por el estilo, ni atractivos, pero digamos, creo que a lo mejor el conocimiento en algo les va a servir si lo escuchan, porque les vuelvo a repetir, como dijo Marcos, no son aburridos en el sentido de la duración, son más vale cortos y concisos, y por lo tanto les va a servir de ayuda, ¿no es cierto? Y por eso pretendimos dejarle la mayor cantidad y tratar de hacer la mayor cantidad a los efectos de que ustedes los puedan aprovechar. Yo ahora, antes que Marcos le dé algunas cuestiones rápidas, prácticas, de alguna metodología integral de ajuste, yo le voy a hablar fundamentalmente rápidamente de tres temas principales que son la inflación que da nacimiento a la resolución técnica 6 y a todo el desastre durante años que hemos tenido como consecuencia de este terrible mal, el método integral de ajuste que se aplica y rubros expuestos y rubros no expuestos. Entonces, vamos a empezar por la inflación. No vamos a dar una definición de inflación de los economistas, que saben mucho más que nosotros sobre el tema, sino que vamos a decir que es el incremento sostenido en el tiempo del nivel general de precios. El incremento sostenido en el tiempo en el nivel general de precios. Por lo tanto, la contrapartida sería que este incremento en el nivel general de precios trae como consecuencia que nos quedamos sin validez en nuestros rubros monetarios o rubros expuestos. O sea, vamos perdiendo capacidad de compra. Si ustedes lo quieren ver más simple, van perdiendo capacidad de compra, es decir, con el efectivo. Leía los otros días algo alegórico al tema de alguien que había cambiado de temporada y se había olvidado en el saco un billete de 1.000 pesos y bueno, lo recuperó en un momento determinado después, donde en nuestro país siempre hay inflación, y se admiró que poco podía comprar con los 1.000 pesos que habían quedado, digamos, olvidados en el bolsillo del saco. ¿Y eso a qué se debió? Al que incremento del índice del nivel general de precios, o sea, a la inflación, que hace que se pierda poder de compra. Si ustedes se fijan, los economistas dan varias causas de la inflación, y más si lo ven por televisión, hay infinitas causas y hay infinitos magos para tratar de solucionarlo, pero del año 46 en nuestro país que hay inflación en distintas graduaciones no se soluciona. Y por lo tanto, al no solucionarse, se causa en la economía estragos. En la economía causa estragos. Como la actividad nuestra de contadores, los estados contables son reflejar hechos económicos, indudablemente que traen aparejado toda esta consecuencia del desastre y desinformación económica es trasladada a los estados contables que dejan de cumplir su cometido, que es brindarle al lector del estado contable, sea dueño o sea un tercero, la riqueza actual que la persona posee por el estado de situación patrimonial, la evolución de esa riqueza que esa persona o esa empresa posee a través del estado de resultados y, ¿no es cierto?, y la evolución financiera general con el estado de evolución de patrimonio neto, en donde se muestra todo lo que la empresa tiene más los movimientos del ejercicio para llegar a un patrimonio o a una riqueza total.
todo eso se ve totalmente distorsionado como consecuencia de la inflación, que pasan los años y seguimos con la misma problemática. Estaba leyendo los otros días unos artículos, no me acuerdo de qué universidad, y me puse a ver y saqué y extracté algunas distorsiones para que ustedes cuantifiquen este tema, porque este tema en los estados contables no es un tema simple, no es un tema pasajero, lleva años, por lo tanto no es pasajero. Y es grave porque ustedes saben que disfrazándola como se la disfrazó en algún momento, ocultándola como se la ocultó en algún otro momento, en algunos otros momentos no se permitió la recepción en algunos organismos públicos de balances ajustados para evitar que se ajustara, etcétera, etcétera. Hubo precios máximos para algunos artículos, en donde se ponía precios máximos los artículos de mayor consumo, los efectos de que los índices no fueran elevados. Es decir, hubo cualquier artimaña, si se quiere llamarle, a los efectos de poder reducir y mostrar índices más o menos aceptables para la inflación. Y entonces me puse como les comentaba, me puse a leer en esos artículos, y si ustedes se ponen a analizarlo y de paso hacen un poquito así de manejo de cuentas, van a ver cómo distorsiona de tal forma la inflación, la información contable de los distintos estados, que la hace casi nula para tomar decisiones. Fíjense, dice primero distorsión en el saldo de las cuentas, fundamentalmente en las bienes de uso y de capital, se refiere este comentario. ¿Y por qué surge esta distorsión? Porque el saldo de estas cuentas está formado por sucesivas compras en sucesivos momentos del tiempo, y como son, digamos, cuentas que acumulan saldos de mucho tiempo atrás, en donde la capacidad adquisitiva del dinero ha ido perdiendo notablemente a través de los años, y si los años son muchos, mayor aún la capacidad adquisitiva. Imagínense que sumar cuestiones de años atrás, solamente a veces basta con meses, a veces solamente basta con un año o dos para ver la gran inflación que nuestro país tiene, el 50, el 60% de inflación. Imagínense la suma de todos los movimientos de esas cuentas de bienes de uso y de capital que se han ido dando a través del tiempo con distintos poderes adquisitivos. ¿Qué nos puede significar la suma? Nada. Distorsiones en los ingresos y costos. Si nos vamos, digamos, al cuadro de resultados, los ingresos y costos, vamos a suponer la cuenta más típica del estado de resultados, ventas contra sus costos. Las ventas, que se van a estar devengadas y controladas, o mejor dicho, registradas en un estado contable durante los periodos de los 12 meses del ejercicio económico, van a estar a moneda de los distintos poderes adquisitivos de los distintos momentos en donde se hicieron esas ventas. Las ventas de enero tendrán el poder adquisitivo de enero, las de febrero tendrán el poder adquisitivo de las ventas de febrero, las de marzo, y así sucesivamente. ¿Y qué inconveniente, aparte de este, en el cual las cifras no son comparables por la pérdida del poder adquisitivo, o sea, la pérdida de compra, o sea, lo que compramos en enero, una unidad comprada en enero a un determinado monto, a lo mejor con ese mismo monto no podemos ni comprar la mitad en febrero? ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? La gran inflación hace que se pierda una cifra importante en la capacidad adquisitiva. Entonces, supónganse que, como les dije, las ventas están controladas y están vistas con sus, apareadas, mejor dicho, con su costo de venta. Y que el costo de venta puede ser también de otros meses atrás. Es decir,
de acuerdo al criterio de medición que se haya llevado a lo mejor en las ventas, cuando ustedes computan los costos, computan costos por el sistema de evaluación que le van dando a la salida del inventario, a compras que se han hecho en periodos muy anteriores, en donde la capacidad de compra era, digamos, superior en ese momento, ¿no es cierto? Y que ha ido perdiendo valor a través del tiempo. Por lo tanto, les parece a lo mejor una cifra importante la diferencia entre las ventas y los costos. ¿Por qué? Porque están midiendo una venta con un valor de enero, a lo mejor contra un costo, que a lo mejor lo traen de ustedes del año pasado. Entonces, están, digamos, pensando que este cuadro de resultados viene lindo porque la diferencia viene linda. Pero vean, sigamos viendo y sigamos analizando y vamos a ver los errores que se han cometido a través del tiempo cuando no se ha hecho ningún tipo de corrección con estas situaciones. Y nosotros no nos damos cuenta porque vemos el cuadro de resultados y lo miramos así, decimos, venta, y en una de esas, che, qué bueno tuvieron las ventas, después lo mejor nos fijamos en otro rubro importante, che, loco, hablando con los otros socios, che, hemos pedido mucha plata afuera, porque mirá que los intereses son muchos, y a lo mejor los intereses son muchos en cifra, pero a lo mejor son intereses negativos que como consecuencia de la inflación se dieron vuelta y en vez de ser negativos pasaron a ser positivos para nosotros, porque fueron intereses menores que la inflación, o sea, tasas menores que la inflación. Entonces, fíjense hasta dónde puede llegar toda la distorsión que se produce en los estados contables como consecuencia de eso. Fíjense en otro tema también, la distorsión en las amortizaciones. ¿Quién le presta atención a eso? Nosotros leemos un estado contable, vemos las amortizaciones, decimos en una de ellas, sí, vamos al cuadro de bienes de uso y decimos, sí, parece que están bien hechas, parece que hay un cierto orden y se están haciendo los porcentajes que corresponden, etcétera, etcétera. Pero las amortizaciones corresponden a una parte del costo del bien de uso. O sea, a una parte del costo del bien de uso. Cuando ustedes dicen voy a amortizar el 10%, están amortizando el 10% del valor original del bien de uso. Cuando dicen voy a amortizar el 20% o a depreciar el 20%, están depreciando el 20% de un bien de uso. Y ese bien de uso o ese rodado, esa máquina, la han comprado hace años con poderes adquisitivos distintos, totalmente distintos a los que están en la actualidad. Y ustedes siguen cargándole, o seguimos cargándole, al estado de resultados porcentajes de valores que están totalmente desactualizados, porque las amortizaciones tienen el porcentaje, o es un porcentaje, del valor del bien de uso que están regularizando. Los valores de activos y del capital ya se los mencioné un poco cuando ustedes ven, digamos, el estado de situación patrimonial y se ponen a fijar en el estado de situación patrimonial los ítems que, digamos, pueden tener mayor antigüedad y que, por lo tanto, al tener mayor antigüedad, tienen mayor pérdida de poder adquisitivo de la moneda en su medición. Como, por ejemplo, ciertos activos como son los bienes de uso, instalaciones, o sea, los activos fijos, y del capital, ¿no es cierto?, que están sumando cifras de capital, de aportes realizados en distintos momentos, en distintos años, con distintos poderes adquisitivos. ¿Qué les da esa suma? Nada. Están sumando 10 pesos de hace 5 años atrás, más 1.000 pesos de 4 años atrás, más 100.000 pesos del año pasado. ¿Qué es lo que da esa suma? Nada. No les representa a ustedes que tienen que tomar decisiones sobre los estados contables, al contador para hacer un asesoramiento, al dueño de la empresa para conocer la evolución en la situación de su empresa, al tercero, al que le va a prestar dinero, a la institución financiera, que le va a pedir el balance para ver hasta cuánto le puede dar, etcétera, etcétera. ¿De qué le sirve
la suma de todas esas cuestiones de poderes adquisitivos tan distintos, y al haber habido en nuestro país tasas de inflación tan altas, las diferencias son muy significativas. Después estaba viendo la distribución de resultados. Como les dije recién, ustedes están comparando, digamos, ventas, vamos a hacer la cuenta típica, digamos, la de ventas menos costo de ventas. Que yo les dije que la venta está más actualizada, está devengada o registrada en el momento en que se realiza la venta, y el costo seguramente es de un periodo atrás, que puede ser un periodo corto o un periodo largo. Por lo tanto, con una capacidad adquisitiva distinta. Entonces, cuando ustedes sacan la diferencia, ventas, menos costos, dicen, ah, qué linda diferencia he hecho con esta venta. Qué buena diferencia. Y así si lo van haciendo con las distintas cuentas, si hay algún otro resultado de venta de bienes de uso, si hay gastos que se han hecho significativamente y por lo tanto en distintos momentos del tiempo, con distintas capacidades adquisitivas, puede que en vez de tener, si nosotros respesáramos y homogeneizáramos la cifra, pueden ser que esos resultados, en vez de ser resultados positivos, sean pérdidas. Y si son pérdidas, y nosotros las distribuimos vía dividendos o por retiro de los socios, nos fundimos o descapitalizamos la empresa. O sea, entonces fíjense ustedes todos los aspectos negativos que tiene, digamos, la inflación. Y hablando así rápidamente en rubros, digan, supongamos, vamos a analizar así el activo rápidamente. Cuando analizo el activo rápidamente, digo, tengo efectivo y lo tengo 1.000 pesos, y hubo el 50% de inflación, y bueno, no lo utilicé. Y cuando quiero acordar que tuve el 50%, ese efectivo me produjo una pérdida de 500, porque perdí como consecuencia de inflación una pérdida de capacidad adquisitiva. Si tengo una cuenta a cobrar y no fijé ningún resarcimiento por el tiempo en que va a venir esta persona a pagarme la cuenta corriente, también esa cuenta sufre la pérdida de poder adquisitivo de la moneda como consecuencia del transcurso del tiempo y haber habido inflación y no haberme resguardado de la inflación. Y se le calculé los intereses, por ejemplo, para protegerme, le calculé los intereses de esa cuenta. Tengo que ver que los intereses que yo le he cargado sean superiores a la tasa de inflación del periodo, porque si yo le cargué el 10% y la inflación fue el 20%, indudablemente que como consecuencia de la inflación me comió todos los intereses que yo pensaba resarcirme por la demora en el pago de la cuenta. Y así van ocurriendo distintas circunstancias que van haciendo que el empresario se vaya tratando de cuidar de esas circunstancias a través del tiempo, como por ejemplo indexación de créditos y deuda. Indexar los créditos y deudas se torna en algún momento una práctica comercial común a los efectos de no caer en estas pérdidas. Es decir, te vendo a plazo, pero te lo ajusto por tal índice. Y así hacía yo con mi comprador y mi comprador me hacía a mí. Entonces, algo se cubría sobre todo ese tiempo en donde ha habido inflación. Luego tenemos los márgenes de ganancia. Los márgenes de ganancia, ¿se acuerdan? Que eran determinar los elementos que formaban el costo del bien, es decir, materia prima, mano de obra, gasto indirecto de fabricación, y cargarle un margen a los efectos de utilidad, a los efectos de venderlo, que se empezó a trabajar con costos de reposición. Es decir, ya no me importaba cuánto me había salido la materia prima, la mano de obra, ni nada por el estilo en el momento de hacer la confección del estado de costos, sino cuánto me salía en ese momento reponer esa mercadería, para eso sí cargarle, digamos, un porcentaje para cubrirme de la inflación, porque al usar el costo de reposición estaba más cerca de la realidad que si hubiera utilizado todos los otros elementos del costo que son históricos.
los resultados de tenencia de rubros no monetarios que empieza a hacer la gente, empieza a tratar de medir, digamos, las necesidades que tiene y ver que los excedentes no le queden ociosos y por lo tanto tratar de buscar alternativas de inversión para resguardarse de la inflación, como pueden ser plazo fijo, fondos comunes de inversión, etcétera, que son operaciones muy frecuentes. Marco se las va a explicar así rápidamente, son muy frecuentes y de rápida realización, ¿no es cierto? Y con ser de rápida realización le permite una ventaja a la persona en vez de tenerla ociosa en su negocio. Y que son, digamos, las llamadas políticas de colocaciones temporarias. ¿Qué es lo que hizo todo esto entonces? ¿Qué es lo que hizo todo esto? ¿Qué es lo que hago? Ustedes me dirán, bueno, ¿qué es lo que hago? Todo esto responde a una estructura financiera, ¿no es cierto? Responde a una estructura financiera. ¿Qué significa una estructura financiera? Es decir, cuando yo voy a diagramar los montos invertidos en cada uno de los elementos patrimoniales, voy a ver las necesidades que tengo y voy a ver los efectos que eso me puede producir, a los efectos de que la pérdida como consecuencia, dentro de otras cosas, de la inflación sea la menor. Es decir, ¿cuál sería lo óptimo? Y lo óptimo decía, ¿cuál es el rubro que no puedo yo cubrir contra la inflación? La plata, el efectivo, la plata yo la tengo en la caja fuerte, la tengo en el banco, la tengo en el bolsillo, donde la tenga, cuando la saque al mes, a los 2 meses, al otro día, vale exactamente igual que cuando la metí adentro de la caja, de la caja fuerte, del pantalón, etcétera, etcétera. No cambia el valor, no cambia el valor, mantiene su valor nominal. Por eso se dicen que son rubros expuestos a la inflación, porque como no corren la inflación, se produce una pérdida por el mantenimiento de ese rubro. Entonces no sería tampoco lo óptimo, digamos, decir, bueno, entonces voy a tener caja cero, porque de eso me salvo de la inflación que puede venir. Indudablemente que cuando se hace una estructura financiera se tomarán todas las medidas necesarias, todos los requerimientos necesarios, para saber más o menos cuánto es el monto óptimo a mantener en esos rubros, por ejemplo, en disponibilidades o a los efectos de afrontar las necesidades diarias de la empresa y no sufrir ningún tipo de inconveniente. Sabrá también cuál será la política de créditos y de pagos a los proveedores, a los efectos de no tener muchos montos invertidos en créditos que producen pérdidas del poder adquisitivo de la moneda, no así los pasivos, porque los pasivos, si no están actualizados, les produce una ganancia, debido a que ustedes pagan al proveedor a través del tiempo plata desvalorizada, pero todo eso responde a una estructura financiera que la empresa debe manejar a los efectos de lograr la óptima combinación de esos elementos. ¿Qué pasó con todo esto? A través del tiempo se hicieron un montón de cuestiones, de soluciones pretendidamente integrales, con distintos nombres, parcialmente integrales, etcétera, etcétera. Yo creo que en ese tiempo y en los tiempos actuales, eso lo he hablado mucho con Marco, se perdió más o menos el concepto claro de valor del bien con la unidad de medida. Porque muchos revalúos que se hizo el revalúo sin tener en cuenta previamente qué inflación hubo en ese periodo en donde yo voy a hacer el revalúo para ver cuánto es el revalúo real y si realmente hubo un revalúo o no. Si un bien me costó 100 y yo lo revalúo en 150, pero la inflación fue del 100%, el bien de uso cuesta 200 en el mercado o alrededor de 200. No quiere decir que va a ser el valor corriente, es el valor que yo tengo en el mercado. Es un valor alrededor que está rondando en el mercado. Pero yo no hice la estimación lógica, que es primero decir, en moneda del mismo poder adquisitivo, este bien de uso que cuesta 100, ¿cuánto vale ahora en moneda de poder adquisitivo de hoy? Después de haber tenido ese valor, veo si haciendo un revalúo técnico como corresponde,
tenga un valor superior a eso. Entonces sería un revalúo técnico real, porque el valor del bien realmente aumentó más que la inflación. Pero hemos hecho muchas veces revalúos técnicos sin haber hecho esto previamente, y ¿quién dice que nos dé en algunos casos un valor inferior? Hicimos un revalúo técnico por 70 pesos y resulta que la inflación en ese periodo fue 100. En definitiva, ¿qué revaluamos? Nada, perdimos 30 pesos. Y eso me parece por la confusión del tema. Y también otra confusión que se había hecho, siempre se usó para reexpresar estados contables métodos integrales de ajuste. Creo que en muy pocas oportunidades se tomó solamente para algunos rubros algún valor, digamos, corriente o algún valor de mercado, es decir, en algún momento el dictamen 2 por allá, cuando lo hizo el Consejo de Capital Federal, en algunos bienes donde a lo mejor al principio resultaba dificultosa la obtención de datos, se tomaba un valor de mercado, lo cual está mal, porque les vuelvo a repetir, o si ya creo que se los he repetido en los videos, una cosa es un criterio de medición y otra cosa es la unidad de medida. Son dos cosas distintas, hasta se pueden combinar. Son dos cosas distintas. Unidad de medida hace referencia al común denominador de la moneda de cuenta. Y el criterio de medición es el valor que nosotros le asignamos a los valores patrimoniales nuestros. El valor, ese valor puede ser un valor pasado, un valor presente, o en algunos casos un valor futuro. Es decir, puede ser un valor, un costo histórico, es un criterio de medición. Un valor corriente es un criterio de medición. Un valor futuro, un criterio de medición, que puede ser cuál. Y digamos, cuando a fecha de cierre, cuando cierro las cuentas de créditos por venta y he vendido a 30 días y le he cargado algún interés implícito, ¿cierto? Esta moneda de enero, ¿cierto? Porque vendí en diciembre, para cobrarlo en enero, le cobré un interés implícito dentro del precio, en vez de vendérselo a 100, pensé que la inflación iba a ser 20 en enero y se lo vendí a 120. Pero indudablemente que eso es criterio de medición. Y lo otro es pérdida del poder adquisitivo de la moneda como consecuencia de la inflación y que la dan otros rubros. Y de ahí, por eso les digo, la dan otros rubros. Y ahí tenemos que pensar en que la inflación no ataca de la misma manera a los distintos rubros de los estados contables. Actúan de distintas maneras. Hay rubros expuestos y rubros no expuestos. El método integral, como les decía, no sé si se los comenté, cambió con respecto al criterio que venía anteriormente, y es un criterio temporal, o sea, tiene en cuenta el tiempo en el que están expresadas las partidas. Fácil, las partidas pueden estar expresadas en pasado, presente y futuro. Por lo tanto, las partidas que están en pasado se reexpresan, las partidas que están expresadas en el presente no se reexpresan, y las del futuro se traen al presente. Y la variación de moneda, si un resultado venta, por ejemplo, que tengo el precio de venta de un momento contra el costo de otro momento, llevo los dos valores al mismo momento a los efectos de que el resultado sea real. O sea, recuérdense entonces que una buena medida para ustedes saber la anticuación de la partida, que se llama, que ya la van a ver más tarde, o sea, sobre qué van a aplicar el coeficiente, sobre qué cifras del estado contable van a aplicar el coeficiente, es necesario hacerse la pregunta, ¿en moneda de qué poder adquisitivo está? Cuando ustedes se hacen esa pregunta, ya se responden rápidamente e inmediatamente a saber cuál es el coeficiente que tienen que aplicar. Porque salvo después las pulidas que hay que hacer, que el valor tiene que ser sin ninguna activación, sin ninguna diferencia de cambio que esté activada, sin ningún interés activado, etcétera, etcétera. En líneas generales se hacen la pregunta en moneda de qué poder adquisitivo está, y ahí le dan la fecha en la cual está el poder de compra, que es el que tienen que reexpresar.
¿Cuándo decimos que un bien, cuándo vamos a decir que un bien aumenta? Entonces, si decimos que un valor, digamos, de un producto de mercado, no significa que es el valor que vamos a obtener en el mercado. ¿Cierto? Es un valor que se saca, ¿no es cierto?, de lo más representativo del mercado a los efectos de determinar, como un promedio, determinar un valor. Y el bien, cuando realmente nosotros lo analizamos, aumenta cuando el valor del bien aumentó más que la inflación. Si el valor del bien es como yo le decía del revalúo, si el valor del bien no aumentó en la misma magnitud que la inflación, todo el aumento se lo come la inflación. Si ustedes aumentaron un bien en 20 pesos, la inflación fue de 30, terminaron perdiendo 10. 20 se los come la inflación más otros 10. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a ver los rubros expuestos y los rubros no expuestos, que es fundamental. Antes se dividían así. Los rubros expuestos no se ajustaban y los rubros no expuestos se reexpresaban. Era digamos, una división muy simple, muy rápida, muy sin análisis, muy sin cambios en los criterios de medición que hubo a través del tiempo, porque a través del tiempo hubo cambios en los criterios de medición. Por eso nosotros vamos a tratar de darle, cualquiera sea el criterio de medición aplicado, que hay que hacer con un método integral de ajuste, porque hoy un bien puede estar como metodología, aplicarle un criterio de medición corriente, y en otro momento puede ser como metodología aplicarle un valor histórico. Entonces, vamos a simplificar el tema diciéndole, bueno, si el valor, como dice que es temporal, el método integral de ajuste, si el valor está anterior al cierre, lo llevamos al cierre. Si el valor está en el cierre, lo dejamos ahí. Y si el valor está en un valor futuro, lo traemos al presente. Entonces, ¿cuáles son los valores expuestos? Los activos expuestos o los rubros expuestos. Los rubros expuestos son aquellos que no se mueven como consecuencia de la inflación, quedan como paralizados con la inflación, y son los rubros que están en una cifra fija en moneda nacional, sin cláusula de ajuste y sin intereses explícitos. Disponibilidades, créditos y deuda. O sea, son una suma fija en moneda nacional que no tienen ninguna cobertura y no siguen la inflación. Por ese hecho de no seguir la inflación, son rubros expuestos, es decir, están expuestos a la inflación, y perdemos con la inflación cuando tenemos esos rubros activos. Cuando tenemos disponibilidades y créditos, tenemos pérdida de poder adquisitivo de la moneda, y por lo tanto esos rubros nos dan pérdida por exposición a la inflación. En cambio, si tenemos un pasivo de esa misma naturaleza, una cifra a pagar sin cláusula de ajuste en un determinado momento, y hay inflación, ganamos porque pagamos con plata desvalorizada. O sea, los activos expuestos y los activos no expuestos son todos los otros que están en moneda anterior al cierre y que hay que actualizarlos. Llámesele todos el activo fijo, todos los del patrimonio neto y todas las cuentas del cuadro de resultados. Pero los que dan, acuérdense, los que dan resultados por exposición a la inflación son los activos y pasivos expuestos, que son cifras que no corren inflación, que están fijas, que no tienen cláusula de ajuste y que no tienen, digamos, intereses explícitos. Que si siendo activos, por supuesto, fíjense siempre en caja, que a lo mejor es el más fácil. Si tienen caja, van a perder, por lo tanto, si tienen activos expuestos, les da pérdida. Y si tienen pasivos expuestos, les da ganancia, porque pagan con plata desvalorizada. Yo les hice un pequeño ejemplito para que ustedes lo puedan visualizar, por qué le dan, digamos, esta cuestión de activos expuestos y pasivos expuestos, porque unos generan RECPAN y los otros no, ¿no es cierto? ¿Lo ven ahí? ¿Ven? Sí, ¿Ven el Excel? Bueno, fíjense en la situación inicial. Voy a ver si esto debe tener que estar más arriba. Fíjense, en la situación inicial tienen caja 1000 y capital 1000.
Yo que les dije que los activos expuestos son los que no corren inflación, son caja, créditos y deuda en moneda nacional sin cláusula de ajuste. Esos son los únicos rubros que le van a dar resultado por exposición a la inflación. Entonces, si ustedes hacen la reexpresión, ¿no es cierto?, ¿qué tienen? Que hubo una inflación, abajo lo dice, el rubro expuesto caja, expuesto al 100% de inflación, genera una pérdida de 1.000 pesos. O sea que el único rubro expuesto es caja, estuvo al 100% de inflación y por lo tanto me tiene que dar una pérdida de 1.000. Y si ustedes lo comprueban por el método indirecto, que así trabaja el método integral de ajuste, el capital tiene caja 1.000 y capital 1.000. Caja no se toca, caja mira al comienzo, al medio, al cierre, de acá a 10 años, de acá a 50 años, sigue siendo 1.000, ¿no es cierto? Es un valor nominal que yo les dije que no corre con la inflación. El capital sí, el capital corre porque va teniendo distintos valores a través del tiempo. Entonces, cuando hacen el asiento RECPAN a capital para llevar los 1.000 a 2.000 porque el coeficiente es 2, van a tener capital 1.000, ajuste a capital 1.000 y RECPAN 1.000. Ahí ven que tiene el menos, no es que esté sumando, que tiene un signito menos, el RECPAN es negativo. ¿Y qué significa ese RECPAN negativo? El haber tenido un rubro expuesto, que es caja, durante un periodo donde hubo el 100% de inflación. Fíjense cómo cambia cuando yo cambio la composición patrimonial. Digo ahora que tengo un terreno y tengo el capital. El terreno es un rubro expuesto, por lo tanto está con fecha anterior al cierre, por lo tanto lo tengo que reexpresar y por lo tanto tengo que llevarlo al cierre. Entonces hago terreno a RECPAN por 1.000 y con capital me sucede lo mismo. Es una fecha anterior al cierre la que está expresada, entonces debo de llevarlo al cierre. Quise terreno a RECPAN por 1.000 y RECPAN ajuste capital por 1.000. ¿Cuál es la situación final? El terreno 2.000, porque de 1.000 que valían, llevado moneda de poder adquisitivo de cierre son 2.000, y el capital es 2.000, porque de los 1.000 allevados a la fecha de poder, a la fecha de cierre o al poder adquisitivo de cierre, generan los 2.000. Y fíjense entonces que lo que yo les decía, no hay rubro expuesto. Entonces, si no hay rubro expuesto, no hay RECPAN. Anteriormente había RECPAN, ahí está, el RECPAN está. ¿Por qué? Porque había caja, y caja era un rubro expuesto. Si hubiera habido crédito, también hubiera habido RECPAN, y si hubiera habido una deuda, también hubiera habido RECPAN. Pero como no hubo ninguno de esos tres rubros expuestos, hubo rubros no expuestos, no existe el RECPAN. O mejor dicho, se neutraliza, hacen terreno a RECPAN y el RECPAN a ajuste capital, el RECPAN está debitado y acreditado por 1.000, se neutraliza. En definitiva, el efecto de la inflación sobre esos rubros no genera RECPAN. Ahí lo he colocado, dice, no hay rubros expuestos, no se genera RECPAN. Entonces dice, activos y pasivos expuestos generan RECPAN. ¿Y cuáles son? Activos y pasivos en moneda nacional sin cláusula de ajuste ni intereses. Esos son los que generan RECPAN. El activo expuesto genera un RECPAN negativo. Acuérdense siempre del más fácil, caja. Ustedes si tienen en caja, que le genera RECPAN y le genera un RECPAN negativo, porque ustedes en un abrir y cerrar de ojos, un día tuvieron los 100 pesos que yo le dije adentro del pantalón que se olvidaron y fueron a los 2 días a querer comprar lo mismo y no les va a alcanzar si hubo inflación. Va a necesitar que pongan un poco más. Y el pasivo expuesto genera un RECPAN positivo, como les dije, como consecuencia de pagar plata desvalorizada. Yo a una persona que le vendí, le compré un repuesto de 100 pesos, ¿no es cierto? Y no se lo pagué, el repuesto se fue a 120, pero como no pactamos nada, yo le devuelvo los 100 o le pago los 100 y por lo tanto me gané 20 como consecuencia de la inflación. Dice después, activos y pasivos no expuestos, el resto de las cuentas no generan RECPAN. Aparte de los activos y pasivos expuestos,
todas las otras cuentas que ustedes encuentran en el estado de situación patrimonial, que encuentran en el estado de resultados, que encuentran en el estado de evolución de patrimonio neto, solamente sirven para la metodología del método integral de ajuste, que todas las cifras de los estados contables deben estar a moneda de un mismo poder adquisitivo. Solamente los que preocupa y que dan repan, que dice el método integral de ajuste, una vez que llegó todo a moneda de cierre, a moneda de poder adquisitivo de cierre, me surge el repan. ¿Y por qué me surge el repan? Porque va a haber activos y pasivos expuestos que me generan repan. Todos los otros rubros solamente los reexpreso a efectos de cumplir con ese objetivo. ¿Que ese objetivo cuál era? Ese objetivo es dejar todas las cifras del estado de situación patrimonial, del estado de resultado y de cualquier otro estado a moneda de poder adquisitivo de cierre. Con esto termino, pero les quiero dejar dos cositas para que se las recuerden perfectamente. El método integral de ajuste, que ya creo que Marcos más o menos algo le mencionó, es un cambio fundamental porque es un cambio donde se fija el tiempo como elemento para reexpresar las partidas. Si la cifra está en poder adquisitivo anterior al cierre, se lleva el cierre. Si está en el cierre, no se toca porque ya está en moneda adquisitiva del cierre. Y si está en el futuro, se lo trae al cierre. Esa es una cosa que tienen que tener siempre bien en clara. Y también otra cosa que tienen que tener en clara, que esto es una cuestión monetaria, una cuestión de la moneda de cuenta. No es una cuestión de medición, no es una cuestión de llevar que solucionan el tema llevando valores de realización o llevando valor neto de realización o llevando valor de mercado. Eso no tiene nada que ver. Esos son criterios de medición para medir el valor de un bien. Lo que estoy diciendo es la cuestión relativa al poder adquisitivo de la moneda y que se va a ver reflejado en la cuestión de una ganancia o de una pérdida por exposición a la inflación si tenemos activos y pasivos expuestos a la inflación. Los otros rubros solamente los reexpresamos y los llevamos a poder adquisitivo de fecha de cierre al solo efecto de dejar todas las partidas en moneda de un mismo poder adquisitivo. Con eso termino porque tengo que ir a filmar para Netflix ahora, así que no sé si quieren hacerme alguna preguntita, lo dejo si no al experto Marcos Ponzo. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Yo no, profe, quedó claro. Sí, se entendió todo. ¿Eh? ¿Se entendió, profe? ¿Entendieron bien? Sí, sí. Bueno. No se queden. Yo lo único que les pido, chicos, a mí, por lo menos, a Marco y a otros que están más duchos en el manejo rápido ahí de los dedos en la computadora, a mí me gusta siempre que o me digan en un alto, o como estos no eran temas largos y complejos, al final me hagan las preguntas. Yo no tengo ningún problema en que me hagan todas las preguntas que ustedes deseen, pero me es más fácil, digamos, ustedes anótenla y digan, profe, mire, ¿cómo es esto? Profe, mire, ¿cómo es esto? Profe, mire, ¿cómo es esto? Me gusta más y me resulta más cómodo a mí. ¿Saben? Le pido ese favor. Desde ya les agradezco. Bueno, si les quedó claro el tema y surge alguna duda, bueno, los chicos después están a disposición para evacuarles alguna pregunta que tengan. Bueno, los dejo ahí con Marquitos. Yo le digo Marquitos porque es chiquito para mí, pero bueno, ya es un hombre, Marcos. 25 tengo, no sé qué onda.
Está bien, Marco, está bien. ¿Todo en orden? Sí. Bueno, ¿cómo andan los chicos? Un espectáculo, ahí están poniendo en las redes, te están tirando flores. Muy bien, perfecto. ¿Están tirando flores para donde hay un velatorio? Sí, no. No. A ver, voy a compartir la pantalla, chicos. ¿Vos te hago falta para alguna acotación o algo? Porque se me ha secado totalmente la boca, loco, la garganta. Y ¿Puedo ir tómate un vermucito o te podés tomar un... ganse con aceituna? Sí, también. O una cervecita, se puede también o no. ¿Eh? Puede una cervecita o no. Mira cómo anda esto. Pasa que creo que lo que tengo que hacer es hacer así. Cancela. ¿Se ve bien ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. A ver, che. Pasa que... Hoy se pongo compartir porque se ve mejor. Se vayan descansando un ratito. ¿Ahí se ve? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Muy bien. Perfecto. Bueno, ustedes saben que hace 2 o 3 añitos, bueno, lo que a uno le había pasado es que, bueno, hace mucho que está ahí laburando en la cátedra y claro, ahí hemos visto represión de esto contable hace mucho tiempo que lo venimos viendo, lo damos. Pero allá por mediados del 2018, julio del 2018, bueno, después de la devaluación picante de la era Juntos por el Cambio, saca un comunicado la federación, bueno, ya estaba insostenible el tema, venían postergando la decisión de ajustar y bueno, había que hacerlo operativo y ahí después de 15 años nos topamos con que lo teníamos que hacer operativo en la práctica profesional, después de mucho tiempo, ¿no? Donde seguramente se había perdido la destreza y la técnica para expresar los estados contables, porque muchas veces por decisiones políticas se había dilatado la cuestión. Entonces, sin lugar a dudas, que volver que hacer fáctico el tema, hacerlo operativo, hacerlo
hacerlo profesional, sin lugar a duda que plantea un desafío, porque no es lo mismo enseñarlo, no es lo mismo verlo desde el punto de vista académico, que tener que aplicarlo desde el punto de vista profesional. Cuando uno lo va haciendo, tiene empresas de diferente naturaleza, diferentes actividades, se topa con cuestiones que tiene que ir solucionando. Bueno, todo ese proceso, de la mano de la práctica profesional, de la mano de lo que uno va haciendo en el día a día cotidiano, fuimos tratando de describir un poco esto de las cuestiones fundamentales de la reexpresión de los estados contables. O sea, ¿qué queremos decirles con esto? Que a vos hoy en día te toca un laburo de reexpresión de estados contables. ¿Qué dogmas, qué principios tenés que tener en cuenta si te tenés que poner a laburar el tema? Tanto que recién arrancas, como en el caso, en las circunstancias, de que vos estés laburando desde hace mucho tiempo y por H o por P, 15 años sin reexpresar balance en la República Argentina. La mayoría de los casos por cuestiones políticas, lo tenés que hacer. Te olvidaste seguramente. Entonces, ¿cuáles son las cuestiones fundamentales a la hora de reexpresar los estados contables? Un poco planteamos esa idea y empezamos a plantear dogmas, principios y demás. Algunos lo fueron viendo recién continuos, los vamos a dejar expresamente establecidos acá también, y otros son principios fácticos, cuestiones a tener en cuenta, recomendaciones, etcétera, etcétera. Vamos a tratar de no aburrirlo. Estas cuestiones fundamentales de la reexpresión ya las vieron en el videíto en forma sintética, o sea que ya tienen un poco una idea de eso, y está dando vuelta en la nube, está dando vuelta en el mundo de internet. Pero quiero hacerles alguna aclaración, algunas consideraciones, ¿no? Claro, el primer análisis que se nos viene cuando hablamos de balance histórico y balance ajustado es decir, che, el balance ajustado es un poquito más gordo. Sí, ok, bueno, en un primer análisis, en una primera consideración, vale, es así, es así. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cuáles son estos principios fundamentales? Recién decía Tino, mucho tiempo no se reexpresó. En muchos casos lo que pasa en la realidad, chicos, es que los balances están muy lejos de la realidad económica. Ahora, porque se escrituran bienes a valores bajos, a valores que no son reales, para no pagar impuestos, porque no miden bien las empresas, o lo que sea. No se hacen muchas veces las cosas bien en lo contable y muchas veces se distorsionan por lo que manda en la realidad del día a día, que está sustentada muchas veces en el sistema tributario argentino, que es bastante, pero bastante dañino para las empresas. Entonces, pero de todas maneras, no reexpresar es un problema. Siempre que reexpresemos vamos a estar un poquito más cercanos a la realidad. Y en esto de los principios fundamentales de la reexpresión de los balances, hemos citado 8, pueden surgir más, pueden existir más tranquilamente. Con el paso del tiempo pueden sumarse algunos más. El primero es tener en cuenta que se reexpresa sobre la base de un método integral de reexpresión. Bueno, acá hay algunas cosas que me van apareciendo. Claro, debe haber, no nos olvidemos de eso. Bueno, se reexpresa sobre la base del método integral de reexpresión. Ahí como esto está claro, esto ya la profesión contable es una duda que tiene totalmente zanjada, totalmente solucionada. O sea, con el transcurso del tiempo se vio que ni las soluciones parciales ni las pretendidamente integrales solucionaban los problemas de la inflación. Por eso había que acudir a un mecanismo integral, a un mecanismo que considere toda la contabilidad, todos los rubros de estados contables, todas las cuentas. ¿Qué quiero decir con esto? Tengámoslo en cuenta porque es el primer principio fundamental. Yo no puedo decidir que reexpreso una parte de la contabilidad sí y otra parte de la contabilidad no. No, el método es de carácter integral. Hay que reexpresar la totalidad de los rubros de los estados contables, tanto patrimoniales como de resultados. Fíjense que la locura hace que algunos consejos de ciencia económica, por ejemplo, hasta hace un tiempo, el Consejo Profesional de la Provincia de Buenos Aires permitía el ajuste global de resultados, se sacaba por diferencia. ¿Qué hacía? Vos reexpresás el activo, reexpresás el pasivo, por diferencia del patrimonio neto ajustado, te sacás los rubros del patrimonio neto
reexpresado y te queda el resultado del ejercicio reexpresado. Lo comparas con el resultado histórico y te da el ajuste global del resultado. ¿Ah? Pero bueno, esto está mal, digamos, está mal, y la reexpresión tiene que ser de carácter integral, principio fundamental. Esta reexpresión que es integral tiene dos grandes objetivos que suelen ser preguntas de examen. Que todos los rubros de los estados contables queden correctamente expresados a fecha de cierre del balance y determinar la incidencia de estos contextos de inestabilidad en la contabilidad en la empresa. Medirlo, determinar el RECPAN, cómo le pegó la inestabilidad monetaria a la empresa. En definitiva tiene un número y se llama RECPAN. ¿Vamos bien ahí? ¿Está claro? Primer principio fundamental, se reexpresa sobre la base del método integral de reexpresión. Segundo principio fundamental es lo que le llamamos nosotros, que también suele ser pregunta de examen, y esto de las cuestiones fundamentales, anótenlo, porque si se llaman cuestiones fundamentales son porque son recurrentemente preguntas de examen. Inalterabilidad de otros principios contables. ¿Qué significa este principio que rige a la hora de reexpresar? El propósito del método integral de reexpresión no es cambiar los criterios de medición utilizados para confeccionar los estados contables. O sea, no queremos cambiar los criterios de medición que utilizó la empresa en un primer momento cuando registró y cuando midió, ¿tá? Sino homogeneizar la unidad de medida que de alguna manera se aplicó cuando se establecieron esos criterios de medición, cuando se aplicaron, ¿tá? Por eso recién le dijo Tino, la reexpresión independiente del criterio de medición coexiste, es más, ambos son conceptos integrantes de un mismo modelo contable. Ustedes se recuerdan, lo deben haber visto en todo el pasaje de ustedes por la UNI y por la parte contable, por las materias contables. Ambos son conceptos, criterio de medición y unidad de medida, ambos son conceptos de un mismo modelo contable. Sin embargo, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Los criterios de medición nos van a marcar la cancha, es decir, nos van a ayudar a satisfacer la principal incógnita que tenemos a la hora de reexpresar los estados contables, que es, anótelo esto, lo tienen acá, ver en moneda de qué momento se encuentran expresados los distintos rubros de estados contables. O sea, principio fundamental, la reexpresión es independiente del criterio de medición. Fundamental saberlo, fundamental conocerlo. ¿Está? Coexiste con cualquier criterio de medición. Tercera cuestión fundamental que tengo que saber es manejar más o menos la normativa que regula la reexpresión. O sea, tengo que conocer más o menos cuál es la normativa que establece la reexpresión, que la regula, que le da vida a la reexpresión. En ese sentido, nunca hay que olvidarse que la reexpresión de los estados contables surge de la misma Ley General de Sociedades, la 19.550, artículo 62. Asimismo, hay que tener en cuenta que la RT 17 en la sección 3.1 y la 41, que regula las normas de medición para entes pequeños y medianos, en la sección 2.6, marcan la cancha y establecen cuando hay un contexto de estabilidad o de inestabilidad monetaria. Eso, la famosa sección 3.1 de la 17 o la sección 2.6 del RT41, eso ténganlo en cuenta. ¿Cuándo se considera que hay inestabilidad monetaria? ¿Se acuerdan? Los conceptos o los criterios cualitativos y el cuantitativo que está ahí de la inflación mayor al 100% en los últimos 3 años, que es el que en definitiva marca la cancha. Cuantitativo. Los cualitativos, acuérdense, les cito algunos, lo van a ver después. Por ejemplo, cuando hay una suba permanente de salario, cuando la población en general prefiere refugiarse en otra moneda o en activos de carácter no expuesto. Todas cosas que pasan en la República Argentina, si no expliquémonos la fiebre que hay acá por el dólar, ¿verdad? Que es así. Entonces, en algún momento había dudas, porque si nos regimos por lo cualitativo, teníamos que reexpresar desde hace mucho tiempo. Sin embargo, salió la famosa interpretación 8 y dijo, che, pará, el criterio madre es el cuantitativo, porque se supone que si se da el cuantitativo, se dan todos los otros, en forma concomitante. Entonces,
la interpretación 8 la van a ver, la tienen ustedes en la normativa, aclara un poco el tema y dice que el criterio en definitiva fuerte que termina rigiendo las economías altamente inflacionarias es el criterio cuantitativo de la inflación mayor del 100% en los últimos 3 años. Lo que pasa es que en ese momento en la República Argentina los índices estaban domesticados, o sea, estoy hablando, a ver, para hacer un poco de historia, fines de mandato, el último año, los últimos 2 años del gobierno del kirchnerismo anterior, no el anterior, donde los índices estaban domesticados. Entonces, ¿qué pasa? Había una cosa en la realidad y había otra cosa en los números, bien de Argentina. Tercer punto, o cuarto punto, mejor dicho, tener en cuenta que la norma que hace operativa en la represión, desde el punto de vista contable en la República Argentina, es la RT6. La RT6 hace operativa la represión y recepta el método integral de represión, el MIR, como lo tienen ahí. Después tenemos la resolución del Consejo de Ciencias Económicas que adoptan la normativa de la Federación para la provincia de Córdoba. Y después viene, y esto es importante que lo tengan en cuenta, la resolución la 539/2018, y después las otras dos que les cito ahí que son modificatorias, porque esas resoluciones, chicos, allá por el año 2018, activan de nuevo la sección 3.1, que es la de expresión en moneda homogénea, ¿tá? ¿Se acuerdan que les dije que cuando la partecita de la 17 y de la 41 que establece cuándo hay inestabilidad monetaria, la vuelve a activar después de sucesivas resoluciones que la habían desactivado y por ende no se podía reexpresar? Entonces, esa resolución dice basta, después que pasa la gran devaluación. ¿Se acuerdan cuando Macri sale en el videíto que dice vamos a ir al Fondo Monetario Internacional? Se fue todo el joraca. Bueno, ahí empezó la devaluación, incrementó notoriamente el dólar, hubo fuerte inflación. ¿Qué pasó? Dijo la Federación, basta, hay que reexpresar los estados contables, hizo un comunicado y se activó a través de esa resolución la sección 3.1 de la 17 y 2.6 de la 41. También esa resolución activa la RT6, también le da vida a la RT6, que en realidad no es que estaba derogada, sino que estaba suspendida en su ejecución, y activa la reexpresión esa resolución para estados contables cerrados y anoten esta fecha, desde el 1 de julio del 2018. O sea, para los estados contables cerrados desde el 1 de julio de 2018 se vuelve a reexpresar en la República Argentina. Esa es la fecha clave. Sin embargo, después vamos a ver que hay una serie de simplificaciones. Claro, como volver a reexpresar después de 15 años era complicado, había que culturizar la profesión contable, había que hacerlo en forma paulatina, había que elaborar, había que generar capacitaciones, era todo un proceso. Entonces, ¿qué pasó? Se fue haciendo paulatinamente y se generaron simplificaciones para que al profesional no se le embarrara la cancha. Por supuesto que estas resoluciones fueron adoptadas por el Consejo de Ciencias Económicas de Córdoba, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chiquitines? ¿Se escucha? ¿Venimos bien? Sí, profe. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguna consideración? Nada. Están viendo una serie de Netflix. Muy bien. Profe, yo tengo una duda media vaga. Sí. Pero duda, en fin. Sí. Los números y todo eso se los tenemos que saber, digamos. ¿Los números de qué? De las leyes. Mira, yo considero que, yo les dejé la normativa a ustedes, yo considero que con este PPT, este PowerPoint que tienen acá, creo que les va a servir mucho para orientarse. O sea que lo van a tener acá, yo se los voy a dejar. O sea que eso va a ser de gran ayuda. Y las leyes sí las tenés que conocer. O sea, yo no les puedo decir. Claro, o sea, sí saberlas, pero el número, digamos, por ahí sí son muchas. No son muchas, son 4 o 5 las fundamentales, pero lo tienen que saber, lo tienen que manejar de alguna manera. Pongan la intensidad para promocionar la materia. Otro principio fundamental que rige en la reexpresión de los balances es el criterio temporal, se lo mencionó Tino recién. Este criterio resaltado por la RT6 es un criterio que se dice que es el más cercano a la realidad de los estados contables. ¿Por qué? Porque utiliza el tiempo como elemento distintivo para reexpresar los balances.
¿Por qué utiliza el tiempo? Porque su esencia es identificar en moneda de qué momento se encuentra expresado los distintos rubros de los estados contables. Con la aparición del RT6 se deja de lado ese criterio de lo monetario y no monetario que regía antes con el RT2. Entonces, esto es fundamental. Yo esto le pido, por favor, estos son conceptos que solemos preguntar siempre en los exámenes. Esto siempre les pido, estos criterios fundamentales los tienen que contestar bien, digamos. Tienen que tener claro porque son principios fundantes de la referencia. Según su análisis del criterio temporal, se pueden presentar 4 alternativas al expresar los balances. En primer lugar, podemos tener partidas o cuentas expresadas en moneda del pasado que hay que reexpresarlas con los coeficientes hasta fecha de cierre. Y paro la pelota acá. Si tengo activos, siempre ese valor expresado se debe comparar con el valor recuperable para tomar el menor de ambos. Y si tengo pasivos, siempre deben quedar expresados a su poder cancelatorio, si ese pasivo tiene poder cancelatorio. Cosa que no dice el RT6, pero es así. Ejemplo, bien de uso medido a costo histórico, hay que reexpresarlo. Bienes de cambio medido a costo histórico, hay que reexpresarlo. Por eso le digo que el criterio de medición marca la cancha en lo que hay que hacer en el criterio temporal. ¿Está claro? Criterio temporal, partida expresada en moneda del pasado. Partida expresada en moneda del presente. No requiere reexpresión alguna, no hago nada. Por ejemplo, bienes de uso medido a valores corrientes. Bienes de cambio medidos a valores corrientes. Por Profe, ejemplo, tengo una pregunta. sí. ¿Poder cancelatorio sería el costo de cancelación? Sí, el costo de cancelación. Ah. Sí. Partida expresada en moneda del presente no requiere reexpresión. Les dije, rubro medido valores corrientes. Vamos analizando una inversión medida a su capital más intereses de vengado. Un crédito que no es expuesto porque tiene una cláusula de ajuste, porque es en dólares, porque tiene intereses explícitos, medido correctamente la contabilidad, su capital más actualización, más diferencia de cambio, más intereses a fecha de cierre. Vamos a tener un montón de ejemplos. O algunas partidas que son expuestas, que conservan, como le dijo Tino, su valor nominal, que están expresadas en su valor nominal, que no acompañan la inflación, como crédito en moneda nacional sin cláusula de ajuste y sin intereses explícitos, o disponibilidades, ¿tá? Pasivos también, con la misma naturaleza que esos créditos que les cité. Todas esas partidas pueden ser expresadas en moneda del presente y no requieren ningún tipo de reexpresión. Después podemos tener partidas expresadas en moneda del futuro. Por ejemplo, créditos que tienen sobreprecios a devengar que no han sido correctamente depurados por la empresa. Estos créditos deben ser llevados a su valor presente, o sea que hay que ajustarlos, traerlos del futuro al presente. Por ejemplo, crédito o deuda con esa característica. Y después el criterio temporal también tener en cuenta que podemos tener partidas que surgen de confrontar valores expresados en distintos momentos de tiempo. Estas generalmente están en estado de resultado, ¿tá? Son partidas en las que se deben llevar los valores que las componen a fecha de cierre para sacar su resultado real. Por ejemplo, resultados de inversión, intereses ganados, intereses perdidos, resultado por venta de bien de uso, resultado de venta de inversiones. Debo llevar los capitales finales e iniciales a fecha de cierre para sacar su resultado real y que esté correctamente expresado esa fecha, ¿tá? En el caso de un resultado de venta, debo llevar el precio de venta a fecha de cierre y el costo a fecha de cierre, ¿tá? En el caso de los resultados financieros, debo llevar su capital a fecha de cierre, su capital más interés a fecha de cierre, su capital inicial a fecha de cierre para sacar el real resultado. ¿Me siguen? Surgen de confrontar valores que están en diferentes momentos de tiempo, ¿tá? Esos son los 4 grandes tipos de partidas que existen para reexpresar los estados contables. Otro concepto fundamental que tengo que manejar es saber qué es el RECPAN. Cuando voy a reexpresar estos contables no puedo desconocer qué es el RECPAN, porque todo el mundo habla de RECPAN. ¿Qué es el RECPAN? Bueno, resultado por exposición al cambio de poder adquisitivo de la moneda. ¿Qué es el RECPAN? Eso. ¿Por qué generado? Por rubros expuestos, no perder de vista eso. Es generado por rubros expuestos. ¿Por cuáles? Disponibilidad de moneda nacional y crédito y deuda de moneda nacional sin cláusula de ajuste y sin intereses explícitos.
nosotros consideramos que cuando hay un crédito o una deuda que tienen un sobreprecio implícito, no pierde el carácter de despuesto. ¿Está claro? Sigue siendo, eso ténganlo en cuenta. Hay un comentario que le dejé de sobreprecio de López Santizo ahí para que lo lean. Crédito y deuda con sobreprecio implícito son de carácter expuesto. El componente que tienen adentro está totalmente destinado a cubrir de la inflación, pero es implícito, es de carácter implícito. Tengan en cuenta que cuando el crédito tiene una tasa explícita es de carácter no expuesto, cuando tiene cláusula de ajuste no expuesto, cuando hay moneda extranjera no expuesto, porque de alguna manera se protege de la inflación o acompaña el proceso inflacionario. ¿Qué les quiero decir con esto? En la mayoría de los casos hoy en día en la Argentina, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día en la Argentina, la mayoría de las empresas, el empresario pyme está curtido de este tema, por lo tanto es muy raro que la inflación le pegue en gran forma. Ya sabe qué es lo que tiene que hacer, sabe cómo se tiene que mover desde el punto de vista económico y financiero. Sabe que no tiene que tener plata en la cuenta corriente porque va a perder poder de compra, que tiene que irse hacia los activos no expuestos, tiene que irse hacia los bienes de uso, tiene que irse hacia alguna inversión que dé renta para volver la plata luego a la gestión operativa, pero mantenerla ahí con renta. Tiene que irse hacia los bienes de cambio, hacia la parte productiva, ¿verdad? La mayoría del empresario pyme lo conoce eso. Tiene que tomar deuda, la tiene que tomar en época de inflación, lógicamente, en moneda nacional sin cláusula de ajuste y sin intereses, porque lo favorece. Entonces, uno se va a encontrar en la realidad de las empresas, en muchos casos, que en la mayoría la inflación no le pega en gran forma, porque yo creo que es una opinión mía, yo creo que la mayoría del empresario argentino, la gran parte del empresario argentino sabe qué es lo que tiene que hacer. Tienen que tener en cuenta que el RECBAN es consecuencia de 3 factores que se tienen que dar en forma concomitante, o sea, mantener el capital monetario neto expuesto a la inflación, es que existan rubros expuestos a eso que les comenté. Acuérdense que el RECBAN puede ser o para arriba o para abajo, o sea, ténganlo en cuenta, puede ser positivo o puede ser negativo. Tiene que existir contextos monetarios inestables, o sea, tiene que existir inflación, tiene que existir transcurso del tiempo. Y esto les cito por un ejemplo que solemos preguntar muchas veces en los exámenes. Yo les digo, si una empresa cierra con una situación patrimonial que es bienes de uso, 1 millón de pesos, y del otro lado, patrimonio neto, capital, 1 millón de pesos, les consulto. ¿El RECBAN en esa situación es 0? Tec, 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 tec. Nada. Tec, 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 tec. Nada. ¿Qué pasa? ¿Es 0 el RECBAN? Y tienen que tener en cuenta que no necesariamente va a ser así. ¿Por qué? Porque puede haberse dado en el transcurrir del periodo una secuencia de operaciones que haya habido capitales expuestos a la inflación, que haya existido inflación, que haya existido RECBAN o positivo o negativo, pero luego la empresa devino en esa situación final con bienes de uso 1 millón de pesos y capital 1 millón de pesos. O sea, devino en esa situación final, pero durante el periodo hubo capitales expuestos. Por ende, no necesariamente ante esa circunstancia el RECBAN es 0. ¿Está claro, chicos? Tened en cuenta que el RECBAN es un resultado de tenencia de naturaleza financiera. Porque es de tenencia, porque surge de tener activo y pasivo expuesto a la inflación, lo que les comenté. Y de naturaleza financiera porque depende de la estructura financiera que adopte el ente. ¿Por qué, chicos? A ver, cada decisión que la empresa va tomando desde el punto de vista económico y financiero en su transcurrir cotidiano, va impactando en la generación de su resultado y va impactando en la generación de este famoso RECBAN. ¿Por qué? Vamos con ejemplo. Si es política de la empresa en épocas de inflación alta, como hay ahora en la Argentina, estoquearse en bienes de cambio o cubrirse con bienes de uso, invirtiendo en bienes de uso, o sea, yéndose de alguna manera a la parte productiva, más allá de lo jodido que es producir en Argentina, pero se enfoca y coloca en activos productivos o coloca en bienes de uso, coloca en capital de trabajo,
en la parte de lo que viene de cambio, ¿tá? O si la empresa dice que tengo excedente de plata, pero como hacen la mayoría de las empresas cuando tienen excedente de plata, no lo dejan en la cuenta corriente, lo ponen los llamados estos fondos comunes de inversión que te van dando una renta en forma cotidiana. En cualquiera de esos casos, y toma esas decisiones, si se va hacia esos rubros con los fondos, no le va a pegar la inflación, ¿tá? O de alguna manera va a atenuar el impacto. Entonces, por eso depende de las decisiones económico-financieras que vaya tomando la empresa. Si por el contrario no le calienta, no se preocupa, mantiene un palo en la cuenta corriente, en vez de poner un palo en un fondo común de inversión y que le dé 500 lucas por año, por ejemplo, ¿tá? Si toma esa decisión en la empresa no a tono con lo que es la inflación en la República Argentina, o sea, si lo deja en rubros expuestos, si no toma la consideración de pactar créditos con cláusula de ajuste en época que son de mucha inflación en la Argentina, ajustar los créditos o ponerlos en otra moneda, o sea, hay muchos que los pactan en dólares, si no toma esas consideraciones el empresario, y sin lugar a duda que la inflación le va a pegar, ¿tá? Va a perder poder adquisitivo porque se mantienen esos valores, se mantienen esos rubros, se mantiene una suma fija en moneda de curso legal y no acompaña el proceso inflacionario. Entonces, juega, esto es realidad económica pura, la decisión que va tomando el empresario, la decisión que va tomando la empresa en su transcurrir cotidiano, en lo económico y lo financiero, va a determinar cuál sea el resultado del periodo y cuál sea el rédito, sin lugar a dudas, ¿tá? Miren, les tiro como ejemplo, hoy en día, como les decía, la mayoría de los pymes se va a los fondos estos de inversión. Básicamente, por lo que estoy viendo, no soy un experto ni mucho menos, o se va a las criptos, las famosas criptomonedas, que puede que tienen algún excedente, pero básicamente estos fondos de inversión, hoy en día todos los bancos los han generado. Hay tres grandes tipos de fondos de inversión: fondos, digamos, de rápida liquidez, o sea, fondos en la mayoría de plazos fijos de distintos bancos, fondos de bonos, fondos de letra de tesoro, fondos de títulos que por ahí emite la nación, y fondos de acciones, que son los más riesgosos. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Cuando tienen algún excedente de plata, lo ponen en los fondos estos que te garantiza por lo menos estar ahí cerquita de la inflación, sobre todo en los fondos más líquidos, ¿no? Porque son los que permiten rescate inmediato. O sea, vos necesitas la plata para pagar un sueldo, la saca y no va al toque. Pero la tenés en el fondo y te va devengando interés. Ese fondo común de inversión es una inversión que no es expuesta, acompaña el proceso inflacionario y va generando intereses, ¿verdad? ¿Tá? Y si la empresa lo mide su capital más los intereses de venga, está correctamente expresa al cierre. Luego habrá que depurar del efecto de la inflación a los resultados, a esos resultados financieros que surgen por contrapartida entre capitales finales e iniciales, que es la famosa cuarta partida que les cité recién. Entonces, fíjense, eso es realidad económica pura en la República Argentina. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es la relación entre el RECPAN y el ajuste de los rubros no expuestos. Esto sí es un principio fundamental y te lo marca la ecuación de la partida doble. Nosotros dijimos, y esto no cabe ninguna duda, el RECPAN surge de tener activo y pasivo expuesto a la inflación. Está bien, eso es así. Ahora, pese a que es así, pese a que surge la tendencia de activo y pasivo expuesto a la inflación, existe una coincidencia numérica en su resultado final al sacarlo, al determinarlo sobre la base de los rubros expuestos y de aquellos que son no expuestos. O sea, fíjense esto, pese a que lo generan los expuestos al RECPAN, hay una coincidencia en su resultado final al calcularlo y determinarlo sobre la base de los rubros expuestos y sobre la base de los rubros que son no expuestos. Esta coincidencia que se produce al sacar el RECPAN por estas dos metodologías no es casualidad, tiene su fundamento en el mecanismo con que opera la partida doble cuando se registran las operaciones. ¿Cómo es el tema? Bueno, si transformamos la ecuación contable fundamental que muestra la estructura financiera de toda empresa en rubro expuesto por un lado y rubro no expuesto por el otro, fíjese, activo, esta ecuación muestra la estructura financiera de toda empresa. Activo igual a pasivo en patrimonio neto, ¿está? Activo, los recursos son iguales a la fuente de financiamiento. Si transformo eso en los rubros expuestos y no expuestos, o sea, el activo, hago activo expuesto más activo no expuesto, de alguna manera identifico, conceptualizo los rubros patrimoniales y de resultados en expuesto y no expuesto, y del otro lado tengo pasivo expuesto
más pasivo no expuesto, más patrimonio neto, que es no expuesto por su naturaleza, incluye ahí todos los rubros de patrimonio neto, incluyendo las cuentas de estos resultados. Y después de espejo, y dejo los expuestos por un lado, activo expuesto menos pasivo expuesto, paso y del otro lado, pasivo no expuesto menos el activo no expuesto más el patrimonio neto, me voy a encontrar con que tengo, de un lado, el famoso RECPAN según el método directo, es decir, el RECPAN generado sobre las bases, rubros expuestos, y del otro lado el método indirecto, que es lo que conocemos como método integral de reexpresión, que es el RECPAN determinado sobre la base de las contrapartidas, es decir, sobre la base de los rubros que no son expuestos. ¿Tá? Y eso, ese lujo que tenemos, que nos damos por la partida doble, tiene su fundamento en el mecanismo de la partida doble. Porque el capital expuesto a la inflación solo se modifica cuando juega una expuesta con otra no expuesta. Por ende, podemos generalizar y decir que toda variación que se produzca de un lado de la ecuación expuesta se va a producir del otro. O sea, cuando haya una intervención de una expuesta con otra no expuesta. Entonces, por ende, generalizamos y el RECPAN total sacado sobre la base de los rubros expuestos es igual al RECPAN en su resultado final determinado sobre la base de los rubros no expuestos. Digamos que la cuestión radica en determinar cuándo se modifica el capital expuesto a la inflación. Ahí está la esencia. Tengan en cuenta este principio fundamental. A ver qué consideración dice. ¿Se acuerdan ustedes de Luca Paciolo? ¿Qué dice? De haber sabido que su obra sería el pilar de una carrera que hace que muchos jóvenes y adultos, en lugar de contribuir a la sociedad, vivan para la fin, no escribían ni bosta. Linda consideración de Luca Paciolo para el día de la fecha, ¿verdad? Chicos, ¿alguna duda sobre este principio fundamental de la relación entre el RECPAN y la reexpresión de los rubros no expuestos? Nosotros vamos a trabajar, cuando hablamos del método integral de reexpresión, que es reexpresar todos los estados contables a fecha de cierre y determinar el RECPAN, trabajamos con el lado de los no expuestos. Cuando hacemos la reexpresión sobre la base de las contrapartidas, estamos aplicando el método integral de reexpresión y estamos determinando el RECPAN. ¿Está? Luego, ¿qué hacemos? Ese es el proceso. Reexpresamos el balance sobre la base de las no expuestas, sacamos el RECPAN, ¿verdad? Y en segundo lugar, después, ¿qué hacemos? Comprobamos sobre la base de los rubros que generan RECPAN, el resultado por exposición al cambio del poder adquisitivo de la moneda. Por eso es un método de comprobaciones. Eso ténganlo en cuenta. El otro método de comprobación. ¿Por qué un método? Y usted me dice, sí, ¿por qué no hacemos directamente el método directo? No, porque si hago el directo no puedo cumplir con el objetivo del método integral de reexpresión. Acuérdense que el objetivo del método integral de reexpresión es dejar todos los rubros correctamente expresados al cierre y determinar el RECPAN del periodo. ¿Quieren ver un par de casitos prácticos? ¿Cómo están? ¿Están bien? 9:27. Me dice Acosta que ya fue mucho tiempo, que ya está bien, que no les queme la cabeza. Le voy a tratar de plasmarle, pero claro, Acosta me dice eso y él se fue en el tiempo. Se dan cuenta, ¿no? Me tira la pelota a mí. ¿Te diste cuenta, no? Así está. Qué bárbaro. Chicos, ¿están ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se dan cuenta que Acosta me tira la pelota a mí? Acuérdense que esta noche estamos complicados esta noche. No creo que pase River, pero le vamos a poner toda la fe y toda la esperanza esta noche. ¿Por qué lo mufa así? Sí. Sí, Marcos. Soy fanático de River, esta cátedra a costa de Racing. ¿Qué? Mendex Marinelli no le gusta tanto el fútbol. Marco, ¿sabe por qué te decía? Me parece que lo vas a llenar de conocimiento. Ten en cuenta que lleva casi una hora y todas las transparencias tuyas están repletas de comentarios. Los chicos se van a volver locos, la locura. No, veamos estos casitos prácticos que son muy simples para ver si entienden cómo es la mecánica. Simplemente esto, que se los voy a dejar, se los voy a compartir también, pero tienen que... Fíjense,
vamos a tratar de ver en casos prácticos estos principios fundamentales. ¿Por qué decimos que el RECPAN es independiente del criterio de medición? Fíjense, caso 1 viene de cambio medido de costo de adquisición. Fíjense esto. Tiene una empresa que tiene su situación patrimonial de diciembre del 2019. Una sola operación y su situación patrimonial de cierre. Fíjense que la empresa tiene caja y capital al inicio. ¿Está? Nada más que eso. Compra bienes de cambio en julio del 2020 de contado por 20 lucas. El valor de mercado de los bienes de cambio es de 30.000 pesos. Sin embargo, la empresa mide el costo de adquisición. ¿Está? O sea que el cierre tiene bienes de cambio por 20, capital por 20. ¿Está claro? Se le solicita, supongan ustedes que esto es un examen, distiéndanse, relájense, supónganse que le digo, che, reexprese los estados contables. Perfecto, vamos a reexpresar. ¿Qué es lo primero que tienen que saber? Bienes de cambio está en el costo de adquisición, lo tengo que reexpresar. ¿Desde qué fecha? Desde la fecha de la compra. Ok, coeficiente de diciembre 20 sobre julio 20. Valor de origen reexpresado, 23.515. ¿Está? Asiento de ajuste viene de cambio RECPAN. ¿Qué tengo que reexpresar también? El capital. ¿A moneda de qué momento está expresado? A diciembre. Tenía un ajuste de años anteriores de 10. O sea, 20 el capital nominal más 10 de ajuste de años anteriores son 30. Reexpreso los 30 de diciembre, valor reexpresado 40.842. Asiento de ajuste por inflación, RECPAN ajuste de capital 10.842. ¿Me siguen? Ok. Reexpreso RNA. Contable 0, valor a reexpresar menos 10.000. ¿Está? El valor reexpresado. Reexpreso, comparo, RNA RECPAN 3.614 pesos. Parece que siempre se compara con el VAR. El VAR, acuérdense, los hinchas de River se acuerdan del VAR, ¿no? Sí, perfecto. Profe. Sí, señora. Señorita. Sí. Los casos prácticos primero los hacemos nosotros y después los van a colgar para que controlemos o... No, estos casos prácticos se los estoy dando, estos son casos prácticos para la clase de hoy, nada más, muy simples, para que entiendan, en primer lugar, que el RECPAN es independiente del criterio de medición. Fíjense, mayorizamos RECPAN, el haber acá, el debe acá, y el haber acá, 3713 con 33. Lo comprobamos por el método directo. ¿Cómo lo comprobamos? Saldo inicial de capital expuesto, lo que había en caja al inicio, 20.000 pesos. Me saqué capital expuesto porque compré bienes de cambio, variación del capital expuesto, 20.000 pesos en julio. Lo reexpreso de ese momento hasta fecha de cierre. Fíjense, ¿cuánto es el RECPAN? 3.713. ¿Qué es lo que tenemos que concluir acá? El RECPAN es el mismo. En primer lugar, es el mismo el determinado sobre la base de los rubros expuestos y el determinado sobre la base de los rubros no expuestos. Pero vamos a ir más allá todavía. Vamos a decir, che, el RECPAN es independiente del criterio de medición, porque acá el RECPAN fue 3713 y yo medí los bienes de cambio al costo de adquisición. Sin embargo, si yo mido los bienes de cambio al valor de mercado, fíjense, mismo caso que el anterior, con la diferencia que los bienes de cambio se miden al valor de mercado, que es 30.000 pesos. O sea que tiene un resultado de tenencia de 10. ¿Está? La reexpresión de capital es igual, la reexpresión de RNA es igual. Simplemente, fíjense cómo se reexpresa el resultado de tenencia. 30.000 a fecha de cierre contra 20.000 que están al costo de adquisición. Los 30 ya están al cierre, los 20 hay que reexpresarlo hasta fecha de cierre. Real resultado 6.485. Ajuste por diferencia 3.514. Asiento resultado de tenencia a RECPAN 3.514. Fíjense una cosa, fíjense el valor del RECPAN. 3713. Y los bienes de cambio, ¿cómo los medí? A costo de reposición. ¿Por qué? Porque el RECPAN es independiente del criterio de medición. Por supuesto que la comprobación de igual. ¿Queda claro por qué ese principio fundamental juega ahí? ¿Chicos? Sí, profe. Perfecto. Fíjense, este es un caso muy burdo. Lo único que tiene la empresa es un terreno y capital. Nada más. 100 lucas y 150 lucas reexpresada al cierre del periodo anterior. Va a reexpresar el cierre del año 2020. Las 100 lucas del terreno
tengo que tomar los 150 que valía el reexpresado del cierre del anterior, terreno a Recpan. Igual el capital, 100, 150 es el VAR. El VAR, el que nos tiene que dar una mano, por favor, esta noche, el VAR. Agendemos, el VAR. Nos tiene que salvar el VAR. Recpan ajuste de capital, 54 lucas. El mismo importe en el debe que en el haber, o sea que el Recpan es 0. ¿Por qué? Y lógicamente que es 0. No hay movimiento de capitales expuestos. Acuérdense, tienen que dar las tres cosas en forma concomitante: transcurso del tiempo, existencia de inflación y mantenimiento del capital expuesto. Acá había inflación, había transcurso del tiempo, pero no hay mantenimiento de capital expuesto. No hubo operaciones. Tenía ese terreno que había sido aportado como capital, no hubo operaciones y lo sigo teniendo el cierre. ¿Está? En este caso no pasa nada. ¿Está claro, chicos? Recpan igual a 0. Y fíjense, este caso es muy simple también, pero fíjense lo que te perdés vos si no tomas buenas decisiones en la República Argentina. Fíjense esto. Esto pasa, Esto pasa. Hagan de cuenta ustedes que andan corriendo atrás de la moneda como locos, porque muchas veces tienen que tratar de administrar bien lo que le dan, es así. Un palo al 31 de diciembre de 2019 y capital un palo. Esta empresa se constituyó en diciembre de 2019 con un aporte de capital de un palo, quedó ahí en disponibilidad. Con lo cual el estado de situación patrimonial de inicio está expresado al cierre. No hubo operaciones y la empresa al cierre sigue teniendo el mismo palo en caja o en cuenta corriente y el capital. Se solicita y reexprese los estados contables. Fíjense lo dañina que es la inflación. Fíjense. Reexpresamos por método indirecto. Acuérdense que yo reexpreso los estados contables por vía de las contrapartidas y luego compruebo el Recpan por vía de las partidas que lo generan. Pero cuando estoy haciendo la reexpresión por las contrapartidas, aplico el método integral de reexpresión y hago las dos cosas. Reexpreso todo y saco el Recpan. Fíjense, capital un palo. El valor reexpresado era un palo porque estaba correctamente en diciembre del 2019. Valor reexpresado, el IPC todo el año, 1,36 del coeficiente, un palo 361, ajuste, Recpan, ajuste de capital 360. No hay otra cosa que ajustar. O sea que el Recpan, el método indirecto, es 360 lucas. Fíjense cuando lo compruebo por el método directo, fácil. El palo que tenía de inicio por la inflación de todo el año. Por mantener la moneda sin moverla como corresponde, sin ponerla en algún lugar para que se cubra la inflación, perdí 360 lucas. Esto puede pasar, Esto puede pasar. ¿Ok? Y fíjense si yo hubiese hecho otra cosa. Fíjense, si yo esa plata, ese palo, lo hubiera puesto en un fondo de inversión, supongamos, googleen después de esto, pueden googlear Fondo FIMA Banco Galicia, los fondos del Banco Macro, los fondos del Banco Santander, en todos los bancos hay. Por lo menos hago esto, me da 500 lucas hasta fecha de cierre de intereses. O sea que tengo el cierre, inversiones por un palo y medio, capital un palo y resultado del ejercicio 500 lucas. Se solicita, reexpreso los estados contables. Fíjense que lo que hacemos es realidad pura. Voy a reexpresar los estados contables, capitales y del anterior, pero acá que tengo intereses ganados por 500 lucas. ¿Cómo reexpreso? Esas 500 lucas surgen de confrontar valores que están en diferentes momentos de tiempo. ¿Por qué? El palo y medio vale mi inversión al cierre, pero yo había puesto un palo en enero del 2020. Reexpresado por la inflación hasta diciembre da un palo 300. Claro, yo me volví loco porque pensé que había ganado 500 lucas. En realidad, despojado de la inflación, gané 169 lucas. Por ende, mi resultado real es más chico. ¿Está? Interés ganado a Recpan, 330 lucas para que quede el real resultado. ¿Está? Fíjense una cosa, si mayorizamos el Recpan que está acá con el Recpan que está acá, el Recpan, por vía del método indirecto, perdí 30 lucas. ¿Está? Así todo me movía así, perdí 30 lucas. Fíjense si lo compruebo el Recpan. Saldo inicial de capitales expuestos, diciembre. Lo reexpreso por todo el año, 1.36, 1.361. La inversión cuando le hice en enero, por 1.33, 1.331. ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué perdí plata si yo metí la plata ahí nomás? La perdí porque me demoré. La tenía en diciembre y la puse en enero. Eso me costó 30 lucas de perder por efecto de la inflación.
Sin embargo, si yo voy a la presentación del estado de resultados, gané 168 lucas de interés en términos reales y perdí por el RECPAN 30 lucas. O sea que el resultado del ejercicio fue positivo por 138. No fue la catástrofe de las 340 lucas que hubiese perdido si no hubiese movido esa plata y lo hubiese dejado en caja. ¿Está claro? Quéme la cabeza. Sí, profe. Realidad económica pura. Tengan en cuenta que volver a reexpresar implica ser ordenado. Es fundamental que armen bien los papeles de trabajo. Si no se complica. Imagínense, yo he visto casos, pero locos. O sea, uno cuando antes no tenía que reexpresar, he visto circunstancias donde directamente agarraban todas las ventas y las registraban por el importe total con fecha del último mes. O sea, no las mensualizabas. ¿Entienden? Si no las mensualizan, ¿cómo van a hacer para reexpresar el mes a mes después? Entonces, con la vuelta de la reexpresión nos trajo el desafío de ser ordenado, de contar con buenos papeles de trabajo, de laburar bien, de ir armando buenos papeles de trabajo. ¿Tá? Eso es fundamental. Registrar periódicamente las operaciones, mes a mes como corresponde, la venta, las compras, los gastos, los sueldos. Conservar el detalle de los ajustes practicados en años anteriores por inflación. Llevar bien las planillas de bienes de uso. ¿Por qué? Usted, acuérdense que lo que perdura generalmente en el tiempo, en la contabilidad, son los bienes de uso y el patrimonio neto, el capital, los resultados no asignados. Entonces, como los bienes de uso son activos fijos, entonces ustedes los incorporan por un determinado importe del patrimonio y lo van descargando gasto en periodos sucesivos, permanece en el patrimonio un buen tiempo. Entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta? Llevar los papeles de trabajo con la depreciación acumulada, la depreciación del ejercicio, los conceptos, ¿tá? Tengan en cuenta eso, es fundamental. El orden con los papeles de trabajo, ¿tá? Hay un caso que después se lo voy a dar, pero este lo vamos a ver con la reexpresión de los bienes de uso, que está bueno para que vean cómo se compatibiliza la reexpresión de bienes de uso con... Este se lo voy a agregar en la guía después para la reexpresión de bienes de uso. Con la reexpresión integral. Y este ordenamiento que tienen que tener en cuenta que es fundamental de los papeles de trabajo. Chicos, tengan en cuenta que ya está colgado el material práctico de reexpresión de estados contables. La profesión contable, cuando incorporó de nuevo la reexpresión, trajo simplificaciones que no saberlas puede generar un problema. O no utilizar las simplificaciones que dando vueltas. Chicos, nosotros cuando elaboramos la profesión contable tenemos dando vueltas permanentemente la relación costo-beneficio. Tenemos que ser eficientes, tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que ser razonables, pero uno de los principales costos nuestros es el tiempo. Entonces, si hay simplificaciones, ¿a ustedes les parece que no las vamos a usar? Estamos todos locos. Entonces la federación fue dictando simplificaciones a los fines de culturizar de nuevo el proceso de reexpresión en la profesión contable. Tengan en cuenta que desde los estados contables finalizados entre el 1 de julio de 2018 y el 30 del 12 de 2018, el ente pudo optar por no reexpresar. O sea, entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de diciembre de 2018, el ente podía optar por una opción que había en la 530, en la RGS que les cité, la 539/2018, podía optar por no reexpresar y reexpresar el año siguiente. Pero ya, para estados contables finalizados el 31 de diciembre de 2018, era el primer balance reexpresado en forma obligatoria. Para entes que tienen fecha de cierre 31 del 12, ya a esta altura nos encontramos con 3 años de reexpresión consecutiva obligatoria, 18, 19 y 20. Vamos a ir por el cuarto ahora, el 31 de diciembre de 2021. Había una opción que ya no corre más, una dispensa. Tiene una opción de no presentar, cuando hacía la primera reexpresión, no presentar comparativamente, opción de presentar comparativamente solo el estado de situación patrimonial reexpresado. Es una pequeña dispensa que te daba la federación, que por supuesto ya no corre más, porque hoy a esta altura de circunstancia, todo balance que tiene que ser reexpresado tiene su comparativo también reexpresado, hoy en día en la República Argentina. ¿Cuáles son las simplificaciones vigentes más importantes que tienen que tener en cuenta? También esto es cuestión fundamental saberlo, que ustedes pueden usar la opción que da la RT6 y registrar los resultados financieros y por tenencia incluyendo el RECPAN. Es decir,
registra el RESPAN conjuntamente con los resultados financieros y por tenencia. De esta forma no saco los resultados financieros y por tenencia en términos reales, y lo que hago es meter en una bolsa los resultados financieros nominales, interés, resultado de tenencia, interés ganado, interés perdido, resultado de tenencia, diferencia de cambio, más la expresión de los estados contables de los otros rubros, salvo los resultados financieros que quedan a valor nominal. ¿Se entiende? Esta es una opción que se utiliza mucho, porque cuando una empresa tiene muchos resultados financieros por tenencia, depurarlo y sacarlo en términos reales es un perno. Otra opción que la tienen que saber, ya lo vamos a ver más adelante, se puede presentar el estado de flujo efectivo por vía directa con exposición de causas a nivel de totales. Esta es muy buena, hay que usarla, simplifica mucho el tema. O sea, sacamos los flujos efectivos expresados de la actividad de inversión y financiación y por diferencia salen las operativas. El tema del impuesto diferido, tener presente, ya lo vamos a ver más adelante, o lo vamos a ir mencionando. Hay simplificaciones también importantes, no los quiero bombar, léanlo después vinculado al impuesto diferido. Los entes pequeños pueden optar por no aplicar el impuesto diferido. Para los entes medianos es obligatorio aplicar el impuesto diferido que surge por la represión, salvo que tengan terreno que no tengan previsto vender. En ese caso, se puede no aplicar el impuesto diferido, tanto cuando estén represados como cuando los terrenos estén medio de valores corrientes. Pongan cara de impuesto diferido. Mamá. Chicos, acá Roberto nos dice que ser contador no es estresante y miren cómo le quedó. Mamá. Esto nos pasa muchas veces a los contadores, nos mata la ansiedad. Una cosa que es fundamental, ustedes están transitando una etapa de conocimiento, pero. La universidad de la calle es fundamental. La universidad de la experiencia, de la práctica profesional es fundamental. Es la otra gran universidad que van a transitar después de recibirse, ténganlo en cuenta. Asimílenlo, tómenlo. Primero la parte académica y conocimiento, pero después viene la otra gran universidad que es fundamental, ¿no? Y por supuesto, no nos olvidemos nunca de darle alegría al cuerpo. Nunca, fundamental, el espíritu push-up. Chicos, no los molesto más. Si alguno tiene alguna duda, me interpela en el acto y me voy preparando para el terrible duelo que tenemos esta noche con los brazucas, esto, que lo veo muy complicado. Acosta, se queda hasta el final. Chicos. Mamá, ¿cómo se quedaron, ¿Alguna cosita? La fe es lo último que se pierde. Dice que se entendió todo. Tino, me parece que nos están tirando flores, andá a saber si entendieron. Sí. Que están diciendo, se están escribiendo en los grupos de WhatsApp y están diciendo, no les entendimos una mierda. Se quieren ir. Chicos, ¿alguna duda, alguna consideración? Siempre les decimos, esto queda guardado a posteriori después de nuestro canal de YouTube, con lo cual lo pueden visitar cuando quieran, y pueden ver la clase de nuevo cuando quieran. Si no tienen ninguna pregunta, les mando un abrazo grande, que tengan una muy linda semana y a darle para adelante, acuérdense, a darle para adelante.